nuevamente por participar en esta actividad, que se enmarca en nuestra Semana de la Ciencia, Semana de Comunicación de la Ciencia, que hemos querido este año centrarnos en el tema de la salud mental. Han habido distintas actividades, esta entrevista también se enmarca en ese contexto. Constanza es psicóloga de la Diego Portales y magíster en psicología clínica, psicoanálisis. Tiene varios libros bien interesantes de revisar si les interesa. Y la hemos invitado por su mirada sobre la salud mental. Pensamos que si vamos a hablar de la salud mental, si es un tema que le interesa a nuestros estudiantes, le interesa a nuestros profesores, es un tema que está en los medios de comunicación, ¿no es cierto? Nos parece también necesario como cuestionar la idea, ¿no es cierto? Preguntarse sobre qué significa, y en eso acá tenemos nuestra invitada, es una especialista. Muy buenos días, Constanza. Bueno, gracias por la invitación. Lo que primero quería marcar es que es interesante, y buenos días, gracias por estar acá, que quieran hablar de salud mental en el marco de la Semana de la Ciencia. Eso no es tan obvio, para nada, porque ya eso indica algo que está ocurriendo precisamente con la salud mental. En las escuelas, de hecho, en las universidades, la salud mental en muchas universidades ha pasado a estar, la psicología, en las facultades de ciencias de la salud, no en las de humanidades, que eso es un dato clave. Es decir, ¿qué es la salud mental? ¿Es un problema cerebral o es un asunto cultural? Eso ya es una primera marca. Hay una filósofa del siglo XX que a mí me gusta mucho, que se llama Hannah Arendt, y ella decía, hay que seguir escuchando los mitos, nos da más información. Leer sobre los mitos no es porque sean verdades, sino porque son advertencias sobre la condición humana, sobre la salud mental. Si alguien quisiera saber sobre salud mental, léanse los mitos griegos, digamos, para entender qué es la condición humana, cuáles son las cosas que le pasan a un cuerpo, a este animal tan raro que somos, digamos. Y ella decía, por el contrario, a las mentes mediocres les gusta la ideología. ¿Qué hace la ideología? No quiere saber nada de la condición humana. La ideología quiere saber lo que quiere saber, punto. Clausura las ideas. Y ella dice, bueno, no, eso no lo dice ella, pero hay un mito, a propósito de la cosa de los mitos que dice ella, que vale la pena prestar atención y es el siguiente. El mito que dice que muchas veces pensamos que nos estamos alejando del origen, el mito que dice que estamos avanzando, progresando, sin embargo, nos vemos que volvimos al mismo lugar de inicio. Es lo que nos dice Edipo, creía que se estaba alejando de su madre cuando estaba acostada con ella, ¿no? O sea, a veces creemos que nos alejamos del origen y vamos hacia adelante, pero en realidad estamos en el punto cero. En mi opinión, algo de eso sí ocurre con la salud mental. Cada vez que no queremos saber nada de la condición humana y más bien queremos decir qué es lo que ha comenzado a ocurrir, digamos, en la clínica hace un montón de tiempo, que es que cada vez más llegan personas como si no tuvieran nada que ver con lo que les pasa. Más bien dicen, bueno, sáqueme esto, digamos, sácame esta cosa. O estoy desconectado, o enchúfeme, o desenchúfeme. Y uno ahí se pregunta, bueno, ¿esta persona es un ser humano o un electrodoméstico? Básicamente. Quiero decir que esa condición de lo humano es antropológica y no es obvia. Por lo tanto, que la salud mental se ubique, ¿no?, en el lugar de la medicina, así como si fuera un problema sanitario, como si se sanara como se sana una herida, ¿sí? Que alguien tiene que hacer algo, de lo cual uno no tiene ninguna responsabilidad ni nada que decir sobre sí mismo, eso tiene consecuencias en la salud mental, en la salud social y en la política, desde luego. Vale, gracias por la marca. Entonces, si la ideología clausura, ¿desde qué punto de vista, como culturalmente, estamos como clausurando esa idea de como como, no sé, mejorarnos, pero como de revisarnos, digamos? ¿Por qué estaríamos haciendo eso, digamos? Bueno, esta es una historia más larga, digamos, no solo eso, bueno, un poco la época que nos toca a nosotros es súper acelerada, digamos. O sea, el pensamiento reflexivo es algo que demora, que toma tiempo, que requiere espera, que requiere que algo decante.
y más bien los tiempos, así se fijan, esto tampoco es tan obvio. O sea, hay una farmacia, no sé, pues en cada esquina, yo me acuerdo ese cambio, tú que eres más grande, o los más grandes acá, no sé, ¿se acuerdan cuando eso empezó? Eso empezó en los 90, eso no era así antes, en los 90, ¡pah! Las farmacias además empiezan a pagar con las tarjetas del retail, en cuotas. La cuestión del dolor empieza a abordarse desde un punto de vista. La otra vez leía a un psiquiatra, que hace algún par de años atrás, en el New York Times, que decía, el dolor no sirve para nada, el dolor no está de moda. Y lo decía a propósito de lo que pasa siempre con la industria farmacológica, pues decía, viene la cuarta revolución farmacológica, que ya no es toda esta familia de los antidepresivos que tienen que ver con la serotonina, digamos del Prozac en adelante y todos sus familiares. Bueno, es que los estudios casi siempre lo hacen las farmacéuticas, pero hace mucho tiempo que se dice y se indica, de hecho, en las cajas, algunos de los posibles problemas y efectos secundarios que son graves a veces. Hay gente que le hace muy bien, hay gente que no le sirve para nada y hay gente que le hace mal. Y eso nunca está tan estudiado. Bueno, ahora recién, como viene otra familia, otro arco de fármacos, dice, no, en realidad no servían tanto. Bueno, y eso ocurre en la historia de la farmacología siempre. Se pasan algunas décadas y luego se dice, bueno, esta cuestión no era tan así, y ahora vienen los fármacos porque son tendencias también que tienen que ver con la familia de la esquetamina, que es del arco de la familia del MDMA. Y eso está de moda no solo en la industria, sino que también deben haber escuchado las terapias con psicodélicos. Son tendencias, o sea, ya no se trata de anestesiarse, como ocurre de los 90 hasta ahora, sino como de volar. No sé, es lo virtual. Pero quería decir otra cosa, esta historia es más antigua, antes de esto de que nos llenáramos de farmacias y esta un poco ideología respecto del dolor, como si no sirviera para nada, cuando el dolor es una cuestión adaptativa, nos hace defendernos de cosas, nos hace tomar posición. Hay una historia que es más antigua, volvamos a Hannah Arendt. Hannah Arendt en los años, y esto quizás tiene que ver con su disciplina además, tiene un libro que se llama La condición humana. Y en ese libro, al principio, que se los recomiendo mucho, si no les gusta leer, léanse las primeras 10 páginas y lo van a encontrar. Ella dice, media escandalizada, que encuentra un titular en los años 50 en la prensa, ¿no? Donde decía, habían lanzado un satélite, entonces el periodista había titulado, por fin podremos salir de la prisión de la Tierra. Y ella dice, ¿desde cuándo la Tierra es una prisión? ¿Qué significa esa estupidez, digamos? O sea, nuestro único hábitat y ahora se supone que es una prisión de la cual tenemos que salir. Se dice, bueno, pareciera ser que nadie se pregunta el alcance de ese titular inocente, digamos. ¿Qué significa? ¿Esa es la nueva posición respecto del planeta? Bueno, ya sabemos, muchos años después, qué significa tener esa posición respecto de nuestro hábitat. Entonces ella dice, lo que empieza a pasar, piensa en estos años 50, ya había explotado la bomba, ya había ocurrido Auschwitz, o sea, piensen ustedes que la gran promesa del siglo XX es la técnica salvará al ser humano de todos los problemas, digamos. Vamos a hacer ingeniería social, nos vamos a salvar de la naturaleza, de las enfermedades, de todo, y el siglo XX fue un matadero, algo salió mal. Entonces, ¿qué dice Hannah Arendt? Y entre otros autores de esa época, que insisten mucho en decir eso a nosotros, ¿cierto? Sus hijos del siglo XXI. Dice, el problema es que la dimensión que tomó la técnica en el siglo XX toma una dimensión de la cual ya no podemos pensar. Les doy un ejemplo. Si yo les digo 6 millones de muertos, ¿pueden pensarlo? Si yo les digo 10 muertos, se escandalizan. Si les digo, oye, se murieron 10 personas allá, uno dice, chuta. Si yo les digo 100 muertos, igual todavía sigue siendo como, Si les digo 6 millones, ¿se puede pensar? 6 millones es el número, digamos, de los muertos, ¿cierto?, en el que se marca en el Holocausto. Es una cifra que ya no se puede pensar. Es como, ¿se acuerdan en la pandemia cuando aparecía el contador de muertos? Todos los días, ya 2 muertos, 4 muertos, 1000 muertos. Y ya después como de 1000 muertos, como que ya los muertos uno los podía ver ahí en el matinal. Elías Canetti decía, el problema de empezar a contar la muerte es que empezamos a creer que un muerto más un muerto son 2 muertos. Y luego empezamos a redondear la cifra de muertos. Y ahí ya se nos olvidó la muerte. Un muerto más un muerto no son 2 muertos. Es una muerte, o sea, cada muerte en su dimensión absoluta. Entonces, Hannah Arendt cuando ve este titular dice, bueno, el asunto aquí no es el problema que la ciencia siga avanzando, la ciencia va a seguir avanzando siempre. Porque la racionalidad científica es la siguiente, si algo se puede, se puede. Obvio, si algo se puede, se puede. Si podemos salir de la Tierra, se puede. Si podemos crear seres humanos, se puede. Si podemos crear super seres humanos, se puede. Ahora, el punto es que ese tipo de pensamiento se llama racionalidad del cálculo.
El asunto es si ese tipo de pensamiento, si se puede, se extrapola a la política, a la salud mental, podríamos decir acá, o a las áreas que tienen que ver con la responsabilidad de lo humano. Dejamos de estar presentes, somos electrodomésticos, digamos, como les decía a propósito de la clínica. Dejamos de pensar que tenemos nosotros que ver con nuestros inventos. Con esto cierro este comentario. No sé si han escuchado el CRISPR. Bueno, el CRISPR, busquen CRISPR, es como una transgenia así, pero máxima, lo más nuevo. Y el 2020, porque uno cree que esto siempre lo hacen los malos, dos investigadoras preciosas, increíbles, desarrollaron como el CRISPR para humanos. Busquen CRISPR y busquen gatos fluorescentes, que es una técnica pareciera ser, ¿se la has visto? Cortar un pedazo de ADN. Exacto. Si buscan gatos fluorescentes, o sea, googleen y aparece el gato fluorescente, es de verdad. O sea, a los gatos se experimentaba poniéndole la cosa fluorescente de las medusas. Bueno, eso se usa para el cáncer, para ver dónde está, ¿no? Una parte fluorescente. Bueno, y si alguien quisiera ser fluorescente, podría, digamos, ¿por qué no? Ahora, hay otros experimentos donde también detienen la hormona del crecimiento. No sé si saben, la hormona del crecimiento está programada para detenerse en un momento, para no crecer infinito. Bueno, eso se puede alterar, entonces pueden hacer, hay unas imágenes de unos perros chicos que los convierten en superperros. Bueno, el asunto es que rápidamente la legislación europea y americana dijo, esta cosa solo para 3 enfermedades, no me acuerdo cuál es el cáncer y qué sé yo, 2 más, pero ya los chinos están haciendo otra cosa. Ya los chinos empezaron a experimentar con niños sin ninguna enfermedad. Entonces, bueno, ya sabemos cómo va la historia. Y una de estas investigadoras, en una entrevista hace poco, muy poco, en el New York Times, ella parece que lo puso en un libro, dijo que había tenido una pesadilla. Y acá volvemos a los mitos griegos y a la condición humana. Dice que soñó que se le aparecía Hitler con una cabeza de chancho y le decía, interesante tu trabajo, cuéntame más. Así nomás. Entonces, vaya sueño. Bueno, la vuelta era para responder por qué pareciera ser que no estamos implicados, digamos, en lo que nos pasa, o repetimos mucho clichés sobre lo que nos pasa, pero no son ni siquiera frases propias. Es porque hay una larga historia de este tipo de pensamiento, de lo cual todos o muchos pensadores del siglo XX dijeron, la herencia de Auschwitz para el siglo XXI es ese tipo de pensamiento, que no es el reflexivo. Sino como buscar afuera la respuesta. No ser responsables, es decir, lo que ahorra el pensamiento reflexivo, o sea, la racionalidad del cálculo, perdón, o creer que todo está en nuestro cerebro y no en nuestra subjetividad, es que nos ahorra la responsabilidad. Y es hoy día, o sea, si se fijan, lo que hay hoy día es como una exaltación de la identidad, pero una especie de... hay responsabilidades débiles, o sea, mucha gente hay poca responsabilidad, es decir, yo tal cosa. Otro ejemplo respecto de la responsabilidad que es súper interesante, conocen el caso, creo que se llama Charles Ederley. Creo que, no me acuerdo si ese es su nombre de pila, pero Charles Ederley. Charles Ederley era un soldado norteamericano que lo mandan a bombardear un puente a Japón y se equivoca y tira la bomba en Hiroshima. Ya. Vuelve Ederley a Estados Unidos, le van a rendir honores militares, él no los acepta, se vuelve loco y se va al psiquiátrico. Se va al psiquiátrico, sale del psiquiátrico y empieza a robar, empieza a cometer como delitos, pero muy, muy penca, así como que va al banco, rompe, pero no se roba la plata, por ejemplo. Son delitos muy, muy extra, muy particulares. Y lo vuelven a meter al psiquiátrico. Nunca preso. Entonces, bueno, uno que fue marido de Hannah Arendt, Gunther Anders, le escribe una carta. Bueno, el caso empieza a hacerse como medio conocido por este soldado norteamericano, qué sé yo, que empieza a cometer estos delitos raros. Y Gunther Anders le escribe una carta y le dice, yo sí entiendo lo que a usted le pasa. Usted tiene una culpa de la cual no sabe cómo responder y no tiene cómo responder, porque ya no se puede responder a 200.000 muertos de una. Porque no se puede. Entonces, esto habla de que acá se ha inaugurado una manera de no responder, es la banalidad del mal famosa, la han escuchado, ¿no? Es esa desconexión respecto de nuestros inventos, respecto de nuestros actos. Bueno, es Twitter con la cara tapada. Llamar a un call center, se han fijado hoy día, oiga, necesito que me... Uno sabe que si llama al call center no te van a resolver nada porque además te contestan en no sé qué país. ¿Quién está a cargo? Nadie.
bueno, no sé, un poco así, ¿no? ¿Quién es responsable? Es decir, la dimensión y la complejidad de los asuntos del mundo generan una especie de desazón porque nadie es responsable. Si uno quisiera cambiar el cambio climático, ¿a dónde hay que ir? ¿Qué palacio de invierno hay que tomarse? Entonces, esa como fortalecimiento de la carga identitaria en desmedro de la responsabilidad, ¿sí? ¿Cómo se engarza con la idea de salud mental? Porque tengo la sensación de que hay un cruce, ¿no es cierto? En el asunto de las etiquetas, po. O sea, es lo mismo, es decir, ahí donde no hay, ¿cómo decirlo?, condiciones subjetivas para poder decir algo sobre uno mismo, ese riesgo de poder decir algo propio, bueno, está la etiqueta, bueno, soy tal cosa, porque es distinto decir, bueno, no sé, tengo una depresión, atravesé un tal y tal, que no es lo mismo que decir, hoy día toda esta cuestión como de la salud mental súper cronificada, si se fijan como que la gente hoy día cree que tiene depresión para siempre, que además es otro problema que los antidepresivos y que tampoco se dice del todo, esto es una gran discusión en el campo de la salud mental, genera abstinencia, entonces la gente después de 2 años deja los antidepresivos y se siente mal, obviamente, y vuelve a tomarlos, no, es que soy depresivo endógeno, ¿te fijas? Entonces no hay tiempo para esperar, bueno, capaz que no, pero un poco. No era tan así. En Estados Unidos, por ejemplo, hay el diagnóstico de trastorno bipolar se disparó, está disparadísimo y sobre todo en gente muy joven y en niños, que es un diagnóstico súper raro, ¿ya? Hay varias hipótesis, una es la droga, un montón de cosas, pero una de las hipótesis es llamativa, que es que el hecho de darle antidepresivos a destajo a mucha gente puede generar, que son uno de los efectos secundarios, en alguien que quizás nunca habría hecho un episodio maníaco, es decir, en vez de que te eleve el ánimo, te lo eleve, te dispare para arriba. Y con un episodio maníaco tú ya tienes el diagnóstico de trastorno bipolar, con solo uno. Entonces, bueno, no es menor. A veces un diagnóstico, los diagnósticos sirven desde luego. Siempre hay que tratar en el campo de la salud mental y quizás también en el campo de las comunicaciones y el periodismo, cuando los diagnósticos sirven, cuando las etiquetas sirven para iluminar una zona. Esto es como las reivindicaciones identitarias, yo lo pienso muy parecido. Es decir, cuando hay unas minorías que se juntan o unos colectivos que se juntan para reivindicar algo en una cierta contingencia social o histórica, eso tiene sentido. Otra cosa es creer que eso es para siempre y que uno es eso. En la cosa de los diagnósticos es lo mismo. ¿Cuándo poner un diagnóstico, eso va a ayudar a una comunidad o a una persona? ¿O cuando eso va a ser una condena y te va a arruinar? Ese es el punto. Entonces, ahí hay una cuestión ética que es caso a caso, que hay de nuevo que pensar. No es porque se puede, se puede. ¿Sí? Ese es todo el punto. Genial. Y entonces, a ver si logro retomar. La idea de como salud, por lo tanto, o los distintos como designaciones, criterios, trastornos que se puede como designar momentos vinculados a la salud, estarían, por lo tanto, quizás como en disputa de alguna manera, en el sentido de que si yo estoy como designando A, B o C, digamos, estaría quizás incluso como, no promoviendo, pero como estimulando que eso ocurra. Una cosa así. Es que es raro porque además, o sea, claro, hoy día se habla, han avanzado un montón las neurociencias, cada vez sabemos qué luces más se prenden en la cabeza cuando nos pasan cosas y todo. La industria farmacológica es una industria millonaria, así como el porno, una cosa impresionante. Sin embargo, si ustedes ven las cifras de salud mental no bajan. Entonces, como raro, ¿no? O sea, como que algo progresa a propósito de Edipo, recuerden, pero es como que nos damos la vuelta. Entonces, ahí es donde está la pregunta. Es decir, nuestros tratamientos, nuestros discursos y nuestras prácticas sobre la salud mental, porque hoy día hay una especie como de orgullo diagnóstico, que a mí de repente me preocupa. Si en redes sociales hoy día salió el día del reconocimiento de, no me acuerdo qué era, la neurodivergencia, pero no era la neurodivergencia, creo que era la... no me acuerdo qué cosa, pero algo tenía que ver con el trastorno de déficit atencional. Salió un montón de gente diciendo, oh, siempre yo creo que he tenido esto, por fin tengo un diagnóstico. Y la felicidad de tener un diagnóstico es como uno dice, o sea, al menos en las enfermedades del cuerpo uno no quisiera tener un diagnóstico, ¿no? Me parece. Entonces, ¿por qué hoy día es como tan, oh, sí, qué bueno, tengo un diagnóstico? Es decir, esto que todo se convirtió en un espectro, todos podríamos tener un poco de todo. Ahí solo gana la industria. Cada uno pierde en el sentido de, más allá de que uno incluso tenga un diagnóstico,
lo importante acá es qué es lo que hace uno con ese diagnóstico, y eso es singular. Unos se salvan, otros no se salvan, pero va a depender de esa, ahí está la ética, justo ahí es donde está de algún modo lo importante, qué hace uno con ese diagnóstico. Y hay un segundo problema con esta cuestión como el furor diagnóstico, es que dejamos de comprender también qué es lo que dice un diagnóstico sobre una época. ¿Qué dicen nuestros diagnósticos? Cada época tiene su síntoma, cada época tiene su malestar. Y si no lo podemos leer porque todo está diagnosticado y dice, bueno, esto es así, se trata así, dejamos de hacernos preguntas importantes. Escuchándote, como que me vino la idea del cruce como con el bien de consumo. Finalmente, un trastorno podría eventualmente, como guardando, por supuesto, como todas las cautelas, digamos, significarse de esa forma, ¿no? Como como alcancé algo, ¿no? Y como alcancé ese algo, bueno, puedo acceder a todo esto otro. Una cosa así. O sea, lo interesante en diagnóstico sería de que alguien pueda encontrar, no sé, siempre ha sentido unas cosas y que de repente encuentra que a otras personas también les pasa eso y que eso tiene un nombre. Perfecto, eso yo creo que alivia. Otra cosa luego es identificarse al síntoma, es decir, soy esto y que eso me explique. Luego ya no tengo nada más que decir. Yo creo que desde el punto de vista ideológico siempre hay que estar atentos a esos discursos y esas prácticas que nos hacen hablar o que nos dejan mudos. Las que nos dejan mudos igual nos pueden hacer hablar, pero hablar puros clichés, que en el fondo mejor no decir nada. Si uno va a decir la misma cuestión, mejor callarse, encuentro yo. Hay no sé si lo pasan acá o lo conocen, a Karl Kraus. ¿Lo ubican? Bueno, tienen que leerlo, eso les va a encantar. Karl Kraus era un escritor del principio del siglo XX también, y que le llamaban el antiperiodista, se peleó con todo el mundo, hizo su propio diario, que terminó publicando solo él, se llama La Antorcha, y que pueden encontrar esos artículos. Esta gran época, creo que se llama uno de los artículos más grandiosos. Y él decía, bueno, mi época ha inventado una nueva tecnología que se llama los medios de comunicación de masa y que generan un nuevo producto que se llama la opinión. Y critica mucho la opinión, o sea, ni siquiera conoció esto de lo de hoy día. Y decía, la opinión está hecha de frases hechas, de clichés, de repeticiones. Y decía, eso va a generar guerras. Una coma mal puesta, un cliché, puede generar una guerra. Lo dijo antes de la guerra, tenía razón. Y por ejemplo, cuando apareció Hitler, él dijo sobre él, no tengo nada que decir. Es decir, no hay palabras para decir esto, que es, si se fijan de alguna manera, darle dignidad a la palabra, justamente, ¿no? Entonces, ahí lo mismo, a propósito de la cosa del consumo, cualquier cosa, uno puede decir cosas súper subversivas, pero que también pueden tener el estatuto de bien de consumo en la medida en que no hay ni un riesgo, no hay ningún temblor en decir esa palabra. Que se queme todo. Que era como, George Steiner decía eso sobre la gente del siglo XIX. O sea, la gente parece, en un punto se aburrió y empezó a decir eso, bueno, y quemaron todo. Esta gente del siglo XIX abrió el portal con la Primera Guerra Mundial y no lo pudo cerrar hasta después de la bomba atómica. Es decir, para ser responsable se requiere, de alguna manera, tomar riesgo, estar presente. Y eso es lo que a mí me parece que está en declive. Y eso sí tiene consecuencias en la salud mental, desde luego, porque no somos capaces de digerir las cosas que nos pasan. ¿Y cómo piensas tú entonces que porque en los medios de comunicación, aquí estamos en una escuela de periodismo, ¿no es cierto? Los medios de comunicación nos preocupan, muchos de nuestros estudiantes quieren quizás eventualmente participar de los medios de comunicación después, y entonces los medios de comunicación por definición, ¿no es cierto?, tienen un rol social, ayudan a fortalecer la democracia, etc. Y por lo tanto, esta reflexión... No, Karl Kraus diría que no. Bueno, está bien, es como interpelarlo y esa es la disputa. Y no digo que no estoy de acuerdo, pero en el fondo, al menos en un pregrado, digamos, se enseña eso. Tienes que tener esperanza, desde luego, sí. Y en ese sentido, ¿cómo piensas tú que, como que esta idea de que como sociedad, en el fondo, no estamos como procesando en ninguna parte, ¿no es cierto? Y no estamos como tomando esas responsabilidades, sino que estamos exteriorizándolas. Y los medios de comunicación debiesen jugar un rol ahí. No sé, lo mismo que estabas diciendo recién. En relación, por ejemplo, a estos criterios, ¿no? Que en el fondo se determina o se designa que tal o cual persona tenía tal o cual como trastorno, por ejemplo, sin necesariamente como indagar con mayor profundidad, ¿no es cierto? Y quizás ese mismo trastorno
eventualmente va a desresponsabilizar a esa persona. Y lo digo porque al mismo tiempo da la sensación de que existe una suerte como de hiperresponsabilización de los sujetos, en el sentido de que las políticas públicas van a siempre a apuntar como a mejorar los sujetos y no mejorar los colectivos. Entonces hay como una tensión ahí que me parece como, no sé, interesante a Es que una descubrir. cosa es la privatización de gestionar la vida, digamos, que es un asunto político y eso es un problema. O sea, es verdad que al ciudadano, a la ciudadana se le exige cada vez más que se haga cargo no solo de tener una vida, sino que siempre de mejorar además su vida, o sea, de tener, no sé, mejor salud de no sé qué, de que entre la salud mental, la salud no sé cuánto, está lleno de nombres, o sea, el infierno de los nombres está un poco la época, no sé si todo tiene un nombre, todo se convierte en tendencia, que me parece que es, o sea, el nivel de demanda a la ciudadanía es inmenso y a la vez con una cuestión muy perversa que se le quita autoridad a la ciudadanía en términos de también tener una palabra respecto de lo que les pasa. Pues vayan ustedes a pelear si van ahí, qué sé yo, donde un doctor que cada vez, una profesión muy que se va precarizando, que los va a atender en 10 minutos y ustedes decirle, oiga doctor, pero no me preguntó que además que me duele acá igual, ¿no será que he dormido más? No, ya hágase el examen. O sea, también se le quita autoridad a que cada uno también pueda unir los puntos, ¿sí? Pero la responsabilidad es otra cosa. La responsabilidad a la que me refiero es el riesgo, la responsabilidad es la ética. La diferencia entre la moral y la ética, la moral está en el campo de la ideología. La moral es, cada época tiene su libro de moral y dice esto es lo bueno, esto es lo malo. Y eso va cambiando, están los buenos, los malos, qué sé yo. Y uno si quisiera ser bueno, bueno, sabe más o menos qué cosas tiene que repetir como loro, y si uno quisiera no ser tan bueno, va a ocultar y va a transgredir ciertas cosas y uno entenderá que eso está mal. Mentirá, lo hará, tendrá orgullo malo, lo que sea, pero o eso malo se transformará en bueno después. En fin, eso es la moral. Pero la ética no está escrita. La ética es pura respuesta. A mí la manera para explicar la ética que más me gusta es la siguiente, que hay un ensayo con literatura, se los voy a responder. Hay un crítico literario que se llama Gabriel Josipovici, que tiene un ensayo sobre la lectura de la Biblia, no se asusten. La lectura de la Biblia cerrada, la lectura de la Biblia abierta, pero creo que así se llama. Y ahí él dice, bueno, es de esta gente muy matea que obviamente lee la Biblia como en los idiomas así antiguos, ¿no? Y compara y hace todas esas cosas. Y él dice, bueno, la Biblia es un libro súper raro porque igual tiene algunos problemas, digamos. Está escrita no como las traducciones que les dan jerarquías para dar sentido a la Biblia, que es como Dios creó a las jirafas y después a los elefantes. No está escrita así, dice, son puras como cosas, así secuencias de cosas sin ninguna jerarquía. Además, a veces aparecen unos personajes que hacen una cosa como impresionante y después no aparecen nunca más. Entonces, bueno, ningún profesor de taller literario aceptaría una cosa así, o deja el personaje y lo desarrolla o sácalo, pero eso no. Es un libro raro. Entonces dice, es tan raro que la teología igual ideología, igual moral, igual todos los discursos que cierran, ¿sí? Que quieren cerrar uno. A todo esto la ciencia, la buena ciencia, ni siquiera es un discurso que cierra, es el cientificismo. Después, si querés, seguimos con eso, es la divulgación científica, a veces, la que hace tonta a la ciencia, pero la ciencia es mucho más abierta y tiene mucho más que ver con esto que voy a decir a continuación que con la idea que a veces se tiene de la ciencia como una verdad. Pero bueno, Josipovici dice entonces este libro raro, la teología lo que trata de hacer es darle sentido a este sinsentido que es este libro. Entonces dice, por ejemplo, hay unos evangelios que son más teológicos que otros, o sea, que en el fondo tratan de darle más sentido. Entonces dice, por ejemplo, ¿se acuerdan esa escena? Está Jesús en Getsemaní, noche muy triste. Jesús por primera vez quiere ir a hablar con Dios, decirle, no quiero esto. Primera vez que le va a pedir algo a Dios. Y entonces le dice a los discípulos, espérenme, voy y vuelvo, va. Dios ya le había contestado a Abraham, a Moisés, no le había mostrado la cara, pero había respondido. Bueno, Dios no solo no le responde, sino que Jesús vuelve y se habían quedado dormidos los discípulos, ¿se acuerdan? O sea, noche de mierda. Y el Evangelio de San Juan, por ejemplo, creo que es ese, pone un ángel. Un ángel le dice, Jesús, así como, todo estará bien, todo tiene sentido. Esto, te sientes mal, pero esto tiene sentido. Josipovici dice, horrible, digamos, recurso literario, o sea, tampoco dejaría pasar esa novela, digamos. Pero dice, en cambio, hay otros evangelios que son menos teológicos y empiezan a ser más interesantes. Entonces dicen, cuando Jesús ahí está en la cruz y dice, Padre, ¿por qué me ha abandonado?
el Evangelio de Mateo lo deja así a Jesús solo. Entonces dice, bueno, uno va avanzando en el relato y va como sintiendo de alguna manera otro tipo de fe, que es una fe sin ninguna garantía. No hay ni una parte del relato donde Jesús pueda creer que eso va a salir bien. Sin embargo, Jesús sigue en su, digamos, en su fe. Entonces, esa soledad en que lo deja empieza a ser mucho más interesante porque uno podría hacer una lectura abierta de la Biblia. Y dice entonces, la Biblia es un libro loco y que muestra que la vida a veces no tiene sentido y que la vida puede ser una mierda. Es verdad. Pero también es un libro de respuestas. Y frente a ese cielo vacío, nadie responde. No sé, pues uno mató al hermano, pero el otro hizo un pueblo, otro hizo un barco y no sé qué, y creó algo. Eso es la ética. ¿Cómo se responde? Sin ninguna garantía, sin ningún Dios arriba, sin los amigos que digan bien. No. ¿Cómo se responde? Y eso no es colectivo, eso es solo. Puede ser junto a un colectivo. Pero esa soledad, esa responsabilidad, que es, si ustedes me preguntan, un lugar, salud mental le quedaría chico para decirlo así, pero es llevar una vida verdadera, en la filosofía se le dice así. Último ejemplo, cortito, para decir eso. Hay otro libro que se llama La invisible oscuridad, que es de William Styron, un escritor que se deprimió, tuvo una depresión y él escribe sobre esa depresión. Y él dice algo muy parecido a lo que les estoy diciendo, cuenta que, bueno, cuando se dio cuenta que tenía una depresión grave. Él pensó en que se iba a matar, lo pensó por mucho tiempo, pero el día que dijo ya, ahora sí, dice que había gente en su casa, habían amigos, no sé qué, y que él se retiró, hizo estos gestos que hacen los escritores para este tipo de cosas, quemó su escrito, dijo voy a dejar una carta, después se comparó con Pavese, con todo el otro, y dijo no, ninguna está a la altura de una carta realmente de un escritor, dijo no dejo nada mejor. Y se fue a acostar y prendió la tele, y vio la tele y escuchó una canción que le recordó algo, y dice que después de meses de no sentir nada, por fin sintió algo. Y dice, recordó, pero en el sentido fuerte de recordar, sus amores, sus escritos, sus amigos, su vida, y dijo, esto es lo que quiero subrayar. No dijo, oh, no puedo matarme por todo esto que voy a perder. Dijo, no puedo matarme porque no tengo ni un derecho a hacerle ese daño, ni a mis amigos, ni a mis escritos, ni a mi vida. Despertó a su esposa y se hospitalizó. Así lo cuento. O sea, quiero decir que el punto de inflexión de lo que él relata es precisamente, se fija en el punto de la ética, sin ninguna garantía. Pero es decir, hay algo a lo que yo tengo que responder. El responder, a veces a responder a otros, a veces nos salva más que una pastilla. Eso quiero decir. Desde un punto de vista, subjetivo, ¿no es cierto? La subjetividad individual. Permíteme volver al ideal del colectivo. Dado el marco donde nos situamos, ¿no? Existe como sentido ontológico de los medios de comunicación, que si bien Krauss lo puede interpelar, digamos, y que es perfectamente interpelable, no digo lo contrario. De todas formas, tenemos una historia de al menos unos buenos 100 años de medios de comunicación que se han institucionalizado, que forman parte, ¿no es cierto?, del engranaje, del entramado democrático, ¿sí? Y en ese sentido, existe una idea de responsabilidad colectiva que debiese ser en alguna parte, tomada por los medios de comunicación. Si bien, efectivamente, muchas veces cuesta encontrar dónde esa responsabilidad es tomada, sigo de acuerdo con Krauss, no desestabiliza como el sentido ontológico. O sea, aun cuando en términos empíricos nos cuesta encontrar esa manifestación, no significa que los medios de comunicación no debiesen hacerlo. No, claro, hay que hacerlo. O sea, independiente de que las cosas fracasen o salgan mal. Bueno, eso es lo que dice Josipovich. O sea, el cómo uno responde a ese fracaso, eso es lo que vale. Po. Entonces, partiendo de esa idea, nos encontramos hoy día frente a un escenario contemporáneo, muy contemporáneo, ¿no es cierto?, donde la salud mental toma como objeto, ¿no? Toma fuerza. Está muy presente en los medios de comunicación de todo orden,
y de muchas formas distintas. O sea, tanto que forma parte como de productos culturales, qué sé yo, o sea, por ejemplo, una teleserie, hay personajes con depresión, que antes no, cosas así. Como ayer, justamente en la Semana de la Ciencia, vino una colega a hablar del suicidio, como los medios de comunicación abordan el suicidio. La idea que era como muy noventera, como de esa alegría, esta felicidad permanente, parece que está como en desuso también, por otra parte. Son los 90, ¿no? Sí, los 90, sí. Entonces, claro, que quiero como retomar esa idea, porque finalmente hay una responsabilidad colectiva de este entramado. Pero al mismo tiempo yo siento que como la conversación que estamos teniendo hoy día, bueno, le interpela mucho, porque finalmente, claro, hay una responsabilidad individual subjetiva también, o sea, la subjetividad acá juega un rol súper fuerte también, en la medida de que como sociedad como sociedad, que la sociedad contemporánea integre desde la subjetividad, ¿no es cierto?, el tema de la responsabilidad de una forma distinta a esta responsabilidad colectiva, no significa que la segunda no tenga una relevancia social. No, se la tiene desde luego. Lo que pasa, lo que voy es que de pronto en la cosa del colectivo también a veces nos ocultamos para no tener una responsabilidad individual, digamos, y meternos detrás de un hashtag o de estas tormentas de mierda, así de Twitter. O sea, lo que quiero decir es que no hay responsabilidad colectiva, sino hay desde el punto de vista de un sujeto una responsabilidad. Hay un psicoanalista viejo que a mí me encanta, que se llama Donald Winnicott, que decía que la salud social y la salud mental debían ser ligeramente depresivas. No se refiere a la depresión como trastorno, sino que se refiere como mecanismo de defensa. Me explico. Piensen ustedes, el ser humano es un animal que llega desplumado al mundo. O sea, no sé si han visto los caballitos, nacen y caminan súper rápido. No, el ser humano depende de alguien mucho tiempo. Y ahí es donde se empieza a enredar todo. No tiene cómo defenderse. Nacemos como a medias, digamos. No nacemos terminados. Entonces, por eso parte de cómo nos terminamos es en la fragilidad. Está muy incluido los cuidadores y lo traumático. La realidad es traumática, ¿no?, en la primera infancia, porque no hay cómo defenderse, ¿no?, como el caballito, si ustedes quieren. Entonces, hay mecanismos psicológicos de defensa, ¿no?, que trabajan los psicoanalistas. El primero, el más rudimentario, el más primario es la paranoia. Y la paranoia es un mecanismo de defensa cuando hay, digamos, está la boca del lobo ahí. La paranoia es... ¿Qué es la paranoia? Si se fijan, la paranoia es localizar y poder separar lo más posible el mal de mí. El mal siempre es otro y tengo que verlo además. Por eso a veces, por ejemplo, cuando alguien tiene, qué sé yo, crisis de pánico, que se fijan, la crisis de pánico es una exageración del cuerpo, tiene todos los signos de la huida, pero no hay monstruo. ¿De qué uno escapa? Entonces, a veces, cuando alguien empieza a, no sé, después de una crisis de pánico, a tenerle miedo a algo, que no, va a decir cualquier estupidez, a la araña, es un paso psíquico, porque en el fondo ya no está este miedo abierto, sino que hay un mecanismo de defensa que dice, no, son las arañas. Entonces le empieza una fobia a la araña. Es como, por decir, una fobia está más allá que un trastorno de ansiedad como el pánico, que no tiene objeto, ¿ya? Entonces, son mecanismos psíquicos de defensa. Entonces, bueno, ya lo verán en la política, digamos, como el miedo absoluto, no hay futuro, el planeta se va a retirar, ya no, los malos son los del país de al lado, ¿se entiende? Es un paso psíquico más allá, es un mecanismo de defensa. Entonces, por eso es tan fácil de inflamar la paranoia. Los paranoicos no son otros. La paranoia está en cada uno de nosotros. El racismo y todas esas cosas, digamos. Lo que pasa es que a veces no es por la raza, no hay que equivocarse, no tiene que ver con la raza, sino que tiene que ver simplemente con poner el mal en otro. Y creerse bueno, por supuesto. Entonces, la paranoia es el primer mecanismo de defensa. Luego, en la vida, empieza a ocurrir algo bien notable, porque si no uno diría... Más encima, ya matamos a Dios hace no sé cuánto tiempo, no hay Dios, no hay futuro, en el sentido de que no hay muchas imágenes de futuro. ¿Por qué seguimos teniendo pactos sociales? Eso es bien impresionante. Porque todavía nos queda otro mecanismo de defensa, que también es antiguo, pero no tan antiguo como la paranoia, que es lo que dice Winnicott, que es el mecanismo de defensa depresivo. ¿Y qué es lo depresivo? Bueno, que hay que aceptar algunas cuotas de desengaño, que la vida es un poquito una mierda, pero que la vida igual uno puede hacer algo con ella, digamos. Eso, o sea, no hay ninguna política, no hay ningún amor que pueda funcionar si uno no acepta
algunas cuotas de desengaño. Si uno espera todo del otro, si uno espera todo de la idea o del partido, de lo que sea, va a terminar en la paranoia, porque no va a resultar. Entonces, ese mecanismo, eso que se llama hacer un duelo, o sea, por eso tiene que doler igual. El duelo es hacer la pérdida que en la vida las cosas no son como uno quiere, pero eso no significa que no puedan ser, que uno no pueda hacer algo con eso. Entonces, por eso Winnicott decía una sociedad saludable es aquella que es ligeramente depresiva, en este sentido. ¿Qué tiene que ver la prensa con esto? Tiene mucho que ver. Lo que se hace hoy día en mi campo, mucha gente trabajando, no sé si tanta, pero hay gente que ya está trabajando en estos mecanismos de defensa desde el punto de vista social, cómo crear instituciones, cómo crear medios que no inflamen la paranoia, que no inflamen ese tipo de ideas y ese tipo de posiciones, que segregan, que crean malos, que que son fáciles de digerir, porque además el odio y la paranoia, lo voy a decir así, fascina, es rico odiar. Recuerden los mitos griegos, si queremos saber de condición humana y no contarnos cuentos, digamos. Versus crear instituciones, prácticas, discursos, titulares, si ustedes quieren, de estos, pues, que muestran que la verdad es a medio camino, que la verdad es compleja, que la vida puede ser más o menos, sin embargo, igual podemos hacer algo. Y ahí sí la prensa tiene algo que ver. ¿Cómo alimenta? ¿Qué tipo de discurso es el que alimenta? Con su gramática, con su manera de hilar las ideas, con lo que subraya, etcétera. Súper interesante, esta idea como de la sociedad ligeramente depresiva. Sí, porque finalmente, claro, la lógica comercial implica que sea todo fantástico, ¿no? Paranoico. O todo paranoico. Es que yo creo que tú tienes razón, que ya no es la alegría, claro, y ahora es la paranoia. Claro. Vamos contra los malos. Claro, o todo paranoico, en fin. Pero bueno, lógica comercial, digamos. Y en ese sentido, la sociedad ligeramente depresiva no parece ser algo muy atractivo desde el punto de vista de la audiencia. Es que no hay tiempo para lo ligeramente, y en esto quiero poner hincapié, lo ligeramente depresivo requiere de la capacidad de hacer duelos. La pregunta es si hoy día, ¿qué nos pasa con la pérdida? ¿Somos capaces de hacer la pérdida? ¿O antes de hacer la pérdida, ya la culpa es de otro, o del cerebro, o del otro? ¿Es posible fracasar? Yo tengo un amigo que se llama Pablo Aravena, que es director del Instituto de Historia Valparaíso, que tiene un libro fascinante sobre Bolívar, pero es sobre los regímenes de historicidad. Entonces, lo que él me explica es que, bueno, nosotros, me dice, hablamos de 3 regímenes de historicidad. Entonces está el de la tradición, que es el antiguo, ¿qué dice ese régimen de historicidad? Que el pasado siempre es mejor, por lo tanto, el presente hereda al pasado porque ahí hay una fórmula, se repite, eso es la tradición. Luego viene la modernidad y que dice, no vamos a repetir el pasado, vamos a crear. Y ese es el régimen de historicidad futurista, porque había futuro, bueno, malo, como ustedes quieran, pero conquistar, colonizar, es decir, vamos a hacer algo, hay un proyecto para el mundo. Entonces él dice, cuando Bolívar, por ejemplo, fracasa la primera vez en su revolución, dice, ok, se fracasa y hace una operación, que él dice, yo no sé si hoy día es posible esta operación, aunque uno la nombre, pero que nombrar las cosas no significa que ocurran. Conciencia histórica. Entonces, ¿qué le pasa a Bolívar cuando fracasa? Dice, ya, mi teoría de la revolución no sirve para nada, voy a tomar otros, qué sé yo, recalculando, así como el Waze, recalcular otra ruta. Entonces dice, dejo Europa y va a Roma, va a pensar Roma, o sea, anacronía total, Roma, piensa en algunas, incluso, qué sé yo, vida todavía, formas de vida indígena que quedaban en Latinoamérica, de nuevo no le resulta la revolución, pero ya es otro tema, pero lo que quiere marcar Pablo Aravena es la conciencia histórica. ¿Qué pasa en nuestro régimen de historicidad? Que ya no es el futurismo, sino que es el presentismo, dice él. ¿Y el presentismo qué significa? La historia pop. Tomamos la historia ya no como una alteridad. Es decir, cuando Bolívar fracasa y dice, voy a tomar cosas de acá, de allá, antigua, el pasado le es ajeno y lo toma y lo reinventa, es decir, no posee la historia. Hoy día nosotros leemos la historia como nos plazca y no nos genera la historia pop, que es lo que es transformar el pasado en algo, es como cuando se habla a veces de la cosa de la naturaleza, hoy día también se le quita la alteridad y el temblor. Y al sexo ya todo se le quita el temblor, ya la depresión, ya todo encuentro yo. Todo se vuelve como un café con vainilla. El pasado se nos vuelve eso, lo usamos como queremos, lo reinterpretamos a la luz del presente. El futuro incluso lo imaginamos solo con los criterios del presente, o sea, es decir, no hay desgarro.
no hay fractura. Cuando no hay fractura no hay conciencia histórica, no se puede fracasar, no sé si se entiende. Sino que hay, ya, esto salió mal, fue culpa de los otros, listo, tomemos esto de la historia que es igual, o sea, hay un procedimiento, hay una caída ahí que falta. Eso es un duelo, por decir así, o sea. Desde el punto de vista de la salud mental, la pregunta es si acaso podemos fracasar o demasiado pronto, eso ya tiene un nombre, se llama problema de salud mental, y no hay el pasar o el atravesar, bueno, la propia travesía por el desierto, digamos, que significa a veces, yo con esto no quiero decir, por favor, no vayan a dejar las pastillas en los que tomen pastillas, digamos, no se dejan así nomás además. Una pastilla bien dada sirve mucho. Hablo más bien de esto como darlo a destajo, sin criterio, sin pensar para qué son, si va a ayudar o no va a ayudar. A eso me refiero. Bueno, acá lo mismo. Ya no sé ni por qué está hablando esto, pero el presentismo. El presentismo no permite hacer duelos. Es como las elecciones ahora, como que ya, reorganicémonos demasiado rápido, perdimos o ganamos. Ya, pero espérense un poco, pues pensemos qué pasó, hagamos el duelo correspondiente, recalculemos, conciencia histórica y bueno, como se ve que hay que fracasar, pues fracasemos cada vez mejor, hay que volver a intentar, siempre, una y otra vez. Como en el amor, la democracia es eso, intentar una y otra vez. Nunca se acaba. Me trajo, se me recordó la idea de la modernidad líquida, creo que está bien como en línea. Y en ese mismo sentido, este yo, como moderno de freudiano, ¿no? Tiene que ver con esta misma modernidad. Po. Y por ahí como, ya como para ir como cerrando, porque tengo la sensación de que en el fondo la mirada como al interpelar esta idea moderna del yo, ¿no es cierto? Un poco también en la reflexión postmoderna, digamos, donde eventualmente podemos quizás identificar distintas maneras de acceder a la verdad, ¿no? Nos encontramos entonces frente como a una suerte como de fisura cultural, digamos, de alguna forma, ¿no? Porque si bien la población más joven, digamos, suele ser más sensible y suele beber como de forma más como por osmosis, ¿no? El aire del tiempo, ¿no? Lo que está pasando. Y posteriormente los que vienen un poco más arriba, tienen un poco más de edad, ¿no es cierto? Intentan como analizar, mirar lo que está pasando. Eso es como la historia de la humanidad, ¿no? Y tenemos como esta como reconfiguración de este yo moderno, ¿no es cierto? En esta idea también que decía hace un rato de la hiperresponsabilización, donde finalmente cae como en desequilibrio, en desfase más bien, con esta idea tuya que he venido como... Pero hiperresponsabilidad, yo creo que hay que subrayar eso, no desde el punto de vista de la ética, sino que desde el punto de vista de la privatización de la gestión de la vida, que es distinto. Ya, sí. Porque la ética, ¿no es cierto?, depende de... Es singular. Es singular. Es singular vale. Con otros, en fin, pero es singular. O sea, de nuevo, es ese temblor. Sí. Es esa responsabilidad que nada tiene que ver con quiero ser mejor porque el mundo me dice que quiero ser mejor y además me tengo que hacer cargo yo misma. Claro. Eso es otra cosa. Pero, ¿qué es lo que estás diciendo tú para distinguirlo? Sí, perfecto. Pero lo está diciendo junto porque en realidad, desde un punto de vista como casi que de discurso público, están juntos. O sea, lamentablemente, o sea, debiésemos como quizás construir una ética, digamos, o una como ideario de la ética donde efectivamente dependa de los individuos, depende de forma subjetiva de cada quien. Pero da la sensación de que quizás desde un punto de vista público, o sea, discurso público, esa ética como que es que eso es cuando uno suspende el cliché, o sea, antes de decir algo, pensar si lo estoy diciendo yo o estoy repitiendo algo. Es igual que en la prensa, igual que en la vida individual. Es separarse, de alguna manera separarse de la manada, como lo voy a decir, de la manada del mundo, así, el poder responder a algo. Y eso podría salir bien o mal, pero a mí me parece que eso dignifica a las personas, las constituye, las arma, se sienten mejor con su vida, cuando, no sé si les ha pasado, cuando sienten que efectivamente tomaron una decisión en el importante o no tan importante, en el sentido fuerte de la palabra. Ese gesto es un protector, si ustedes quieren, de la salud mental y social también, porque genera también una ciudadanía
con otro tipo de compromiso que la cosa de la repetición. Entonces, ¿por qué piensas tú que culturalmente hemos llegado desde el punto de vista del discurso público, nosotros hemos llegado justo al contrario? Como a intentar como invisibilizar esa forma, esa como lectura de la ética. A desresponsabilizarnos de las cosas. ¿Y por qué? Bueno, un poco por lo que decías, digamos, el punto al que hemos llegado del desarrollo técnico y su discurso se ha extrapolado a la vida misma. O sea, uno cree que la técnica es una herramienta. No es una herramienta, la técnica es también un imaginario, es la creación de un mundo, nos constituye de una cierta manera. Yo pensaba, por ejemplo, después de la pandemia, bueno, la pandemia un poco la cosa del Zoom medio que nos salvó la vida, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, y no sabíamos cómo usarlo, no sabíamos cuáles iban a ser los códigos para usar, qué sé yo, el Zoom y todo eso. Y me fui dando cuenta que, o sea, y esto me pasó, no es que me fui cuenta porque lo reflexioné, no, me pasó, un día me invitaron a hacer una clase tarde, tenía sueño, estaba cansada, y estaban todas las cámaras apagadas. Fui gratis, además, o sea, fui porque, nada, conocí a las personas que me invitaron, fui amablemente y dije, no, esta weá, no. Y me dicen, ya, grabando, y dije, y nunca lo había pensado, no, yo no grabo mis clases, dije. Y se armó la tole, porque empezó toda la gente, no, es que yo no puedo porque tengo tanto no sé qué. Dije, bueno, yo tampoco. Entonces, que estén quienes quieren estar. Bueno, finalmente no me acuerdo ni de qué iba a ir a hablar, pero toda la sesión, finalmente la discusión fue, ¿hay o no que prender la cámara? Entonces uno cree que a veces vamos a cambiar el mundo. Uno no puede cambiar el mundo si uno no puede hacerse responsable de su puta clase que tomó y que quiso tomar. Y no es lo mismo prender una cámara que no prenderla. O sea, uno puede igual escuchar y estar, pero prestar atención es realmente estar presentes, ahí donde somos y nos constituimos. Entonces, después no podemos alegar que nada nos hace sentido porque no estamos ni siquiera presentes en nuestras cosas. Uno solo ama, como decía Gabriela Mistral, aquellas cosas que uno ha mirado, aquellas cosas que uno le ha puesto atención. Se han fijado en la vida en pareja que pasa eso, que uno quiere que te miren, no por ego, porque la mirada es como, o escúchame, no me hables tanto, escúchame, que es una manera de decir, dignifica esta cuestión, tienes que estar presente para que yo pueda estar entonces presente. Entonces, no es menor que hoy día de los grandes trastornos sean todos los temas que tienen que ver con la atención. Hemos perdido nuestra capacidad de poner atención. Y eso tiene que ver con la técnica. Entonces, ¿a qué voy? El mundo avanza, nos preocupa si la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo, que seguramente sí, pero además, el problema, más que la inteligencia artificial nos imite, el problema es que nosotros, antropológicamente, y eso me parece que sí está ocurriendo, y la salud mental es un síntoma, la política es un síntoma de toda la crisis democrática, de que antropológicamente vamos perdiendo ese lugar, la atención. Queremos dignidad, pero no somos capaces de prender una cámara. O sea, quiero decir que hay algo del pequeño gesto que es el que... Eso es la ética. A veces la ética no es el gran gesto, así, va a salvar la humanidad. Son esos gestos que a veces salvan a una persona, o te salvan la vida, o salvan algo. Ese gesto es el que... Ahora, ¿cómo se promueve eso de las políticas públicas? No se puede así, porque es singular, no se puede escribir de antemano, pues si no ya es moralina. Pero sí se pueden construir instituciones que den el espacio a ciertas cosas, que no cierren las ideas, que no digan lo que hay que hacer, que no infantilicen a las personas al mismo tiempo que le exigen todo, ¿me entiendes? Y a propósito de lo líquido, también hay un problema, que el aporte de todas las teorías que hoy día se critican un montón, como está el péndulo para el otro lado, entonces ahora se critican todas estas teorías más culturalistas, de la deconstrucción y todo eso. Todas esas teorías tenían un propósito, que era la modernidad. Piensen ustedes, ¿qué fue la modernidad? La modernidad del siglo XX fueron muros, naciones, puras cosas sólidas, ideología, ideas con mayúsculas. Ya lo hablamos, hubo un matadero, eso salió mal. Hay una decepción respecto de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, viene lo líquido y que dice, bueno, lo líquido es sin fronteras, la globalización, ¿cierto? Sin muro, sin límite, es lo líquido. Ahora, no era así la cosa, pues, ¿no? La idea de lo líquido era así, que caigan los muros, pero eso no significa que no puedan haber límites, ¿no? Ni ideas. Era cómo complementar eso. Ahora más bien el punto en que todo cae, todas las mediaciones, y más bien que un escenario de que todo puede ser el relativismo absoluto, qué sé yo, toda esta cuestión líquido, empezó a generar otro problema, que ya no hay una idea,
en la cual sostenerse, si ustedes quieren, pero la idea chica se empieza a volver muy sólida, y esa es la paranoia, la conspiración, Twitter, es decir, no tenemos, es como que a diferencia del siglo XX, donde está la Unión Soviética, Estados Unidos, y que uno decía, ya, vamos a seguir alguna de estas dos ideas, eso creo guerra, un montón de cosas, dictadura, ya sabemos, pero uno decía, habían unas ideas, había unos modelos de mundo que seguir, ya no hay eso. Entonces, ¿qué hay? Puras ideas chicas, pero uno dice, líquidas, no, muy sólidas. Entonces uno cree en unas cosas que la gente se empezó a poner sectaria y fanática precisamente por lo líquido, es una respuesta a lo líquido. El yo se empieza a poner sectario con uno mismo, yo soy yo. Yo tal cosa, yo opino, ¿qué me importa lo que uno opine? Yo a veces digo, cuando dicen, ¿tú qué opinas de no sé qué? ¿A qué le importa lo que yo opine? Yo puedo decir ciertas cosas que yo aprendí o no sé qué, pero que yo opine, ¿qué importa? Me explico, a menos que pueda tener una opinión y me juegue una opinión, que ese es el riesgo, que eso es la ética, etc. Entonces, todo se empieza a volver muy sólido y medio paródico, porque todas estas ideas chicas empiezan a imitar a las grandes ideas del siglo XX, me parece a mí, y es como, no sé si sienten eso, que todo estos últimos años ha sido una parodia del siglo XX, pero en flash, así como en cámara rápida, y de repente nos vemos en el mismo punto, así. ¿Qué pasó? ¿A dónde vamos? Yo creo que hay que volver a hacerse esas preguntas. O sea, volvemos a la idea del mito, ¿no es cierto? Los mitos, sí. Que la cosa vuelve. Sí, hay un Baudrillard decía, pareciera ser que la ciencia uno cree que es como una línea que progresa así hacia adelante, pero en una de esas, se murió demasiado pronto ese autor, porque era bueno, me parece que la ciencia empieza a dar una curva, y lo dice de esta manera, dice porque lo está pensando en los 90 por la clonación. Entonces dice, bueno, la verdadera revolución sexual, quizás la única, porque las otras son respuestas parciales que cada época da, ¿no? Digamos, pero la verdadera revolución sexual fue cuando las primeras criaturas, que eran los seres unicelulares, que eran asexuados, pero además de ser asexuados, como se reproducen por bipartición, no mueren. Ese ADN se reproduce como un virus. Entonces no había ni muerte ni sexo. La verdadera revolución sexual es cuando a un punto de la evolución aparece la reproducción sexuada, pero cuando aparece la revolución sexual también hay una revolución de la muerte. Muerte y sexo, y es el vértigo del humano, vienen juntos. Entonces cada vez que uno quiere hoy día la clonación, digamos, alterar de alguna forma la reproducción y la muerte, bueno, no es que vayamos para adelante. Yo creo que volvemos a la fantasía de nuevo, vamos de nuevo a ahorrarnos este problema, el sexo y la muerte en la caída. Pues, ¿se acuerdan que la caída del paraíso al final es esa? Pues caer del paraíso es, oh, qué vergüenza, el pudor, que es el sexo, la mirada del otro, y ser mortales. Y eso siempre nos incomodó como especie, parece. Ante esta incomodidad, entonces creo que estamos ya en hora de cerrar. Muchísimas gracias, Constanza, por esta interesante conversación. Habrá preguntas. Que en un momento casi el... que casi al comienzo mencionaste el tema de como la etiqueta y el decir, por ejemplo, soy depresivo, soy ansioso, en vez de decir como tengo depresión, tengo ansiedad. Quería saber tu opinión sobre el respecto, porque al menos yo creo que eso es como muy abajista, como el decir como soy esto en vez de tengo, se hace sentir que como que no tiene solución y que finalmente va a afectar, al menos si es que ocurre mucho en la sociedad, va a afectar mucho a la sociedad futura en vez de ser algo más puntual. Exactamente, y es curioso porque si se fijan hoy día con toda la cuestión un poco como de la corrección del lenguaje, donde ya no se dice, qué sé yo, personas discapacitadas, sino que personas con discapacidad, por ejemplo, en el campo de la salud mental pasa lo contrario. O sea, es súper sintomático que es como, hay una especie, porque los trastornos de salud mental duelen, pero es curioso que también nos fascinen un poco, en este otro sentido. Creo que hay que leerlo como síntoma de época. Hola. Con respecto a todo lo que estuvimos hablando, me trae a la cabeza siempre el libro de Un Mundo Feliz, que a su vez también me trae a muchos autores, que habla mucho respecto a esto, sobre cómo solucionar nuestros problemas mentales en vez de conversarlos, simplemente tomando un medicamento que es la felicidad, Joy, y que se quita todo lo que es la parte humana para llegar únicamente a lo que es el positivismo, que las cosas tienen que funcionar a consecuencia de nuestro ser.
Y también se habla mucho de estos diferentes autores, como Camus también lo habla, con la teoría del absurdo, de que se quita el propósito y simplemente vivimos por vivir, no vivimos con un propósito más allá del biológico que sería reproducirnos. O sea, ahí Camus dice algo que es precioso, que es precisamente a propósito de la ética, es como, hay un cielo vacío, pero... y eso nos hace absurdo, hay un absurdo, pero así se vive, digamos. Él habla de la fe en el absurdo, Sí. que es la única fe que se puede tener, pero se puede tener. O sea, cuando él habla del mito de Sísifo, ¿se acuerdan Sísifo que lo castigan los dioses, se tiene que llevar todos los días una roca y la roca se vuelve a caer todos los días? Pero en una de esas, o sea, nunca hay... es como el amor y la democracia, uno nunca llega al final, decimos ya, ahora sí esto es el amor, o ahora esto sí es la democracia, que era la idea del siglo XX, esto es. Y hoy día también está la idea del esto es de otras formas, pero nunca es. Siempre se vuelve a caer la roca, no era tan así. Entonces, de nuevo tengo que reactivar el amor o hacerle cosas a la democracia es como un work in progress. Eso es Sísifo, pero en una de esas, una vez que se cayó de nuevo la roca, pucha, capaz que cuando bajé conocí a alguien y me pasó algo, y entonces ahí ocurrió la vida. Esa es la fe en el absurdo, no es el nihilismo. Sí, el que se criticó mucho después de eso. Y con respecto también a cómo nos relacionamos, de nuevo teniendo a Freud, sé que muchas de sus teorías ya fueron muy debatidas, pero hay una que siempre se suele mencionar, que es el yo y las máscaras, porque uno se proyecta hacia los demás en la forma en cómo uno quiere que lo perciban, la otra es la forma en cómo la gente te percibe y cómo es uno realmente, porque uno nunca se va a reflejar realmente como es, porque da el miedo a cómo va a responder los demás, que eso también afecta a lo que es la salud mental. Bueno, pero es que ahí yo discrepo en algo, o sea, Freud, precisamente lo que hace Freud es decir, su gran frase es el yo no es el amo en su propia casa, el yo no manda porque hay un montón de cosas que uno mismo no sabe de uno mismo. Sí. Entonces no es como que haya un uno mismo oculto, a pesar de que uno puede ocultar ciertas cosas y que eso está un poco bien también, o sea, porque más allá de que, o sea, esta idea de que uno tuviera que mostrar todo lo que se me viene a la cabeza, que ese es como el método trampista, ¿no? Esto como la corrección política no dice, nosotros decimos todo. ¿Cuál es la verdad? ¿El que dice o el que no dice? No, la verdad es lo que uno elige decir. Esa es la ética. No es que haya una verdad adentro mío que entonces la voy a decir o no la voy a decir y esa es la verdad. La verdad no es previa, eso es la moral, o eso es una idea. Pero si yo decido tratarte bien o mal, o decirte esto o esto otro, o pelearme contigo, ahí me juego. Esa es mi verdad, lo que elegí. No es previo, no está en ninguna parte. Entonces, eso es un poco cuando Freud dice no nos conocemos, nadie se conoce, ¿qué nos queda? La ética del deseo, es decir, ¿qué hago con mi vida? Eso es responder. No sé si ahí se entiende. Hola. Ya, ahora que estaban hablando como cómo uno decide decir la verdad, ¿cómo asociamos eso en el periodismo si el periodista sí o sí tiene que decir la verdad en todo momento? Bueno, pues estamos hablando de otro registro de cosas. El periodismo trabaja con hechos. Sí, ya no se entendió. No sé, pues, pero en el fondo... O sea, es que... Pero también existe la ética del periodista o del editor o de quien, ¿cierto? Que es decidir cómo uno escribe un hecho, qué releva o qué no. Ahí sí hay una ética, pues ahí también está la propia verdad, pues, que es decir, voy a inflamar algo, voy a ser cuidadosa con algo. ¿Qué hago con los hechos? O sea, ahí hay una verdad también. O sea, está la verdad fáctica, pero está la verdad histórica, o está la verdad psicológica, o está la verdad ética, que es otro registro. ¿Sí? ¿Te hace sentido? Hola, buenos días. Durante toda la charla mencionaste mucho Twitter, que los medios tenían mucho poder y causa. Yo te quería preguntar, ¿qué tanto poder tiene al momento de salud mental todo lo que se dice en Twitter y si afecta o no todo lo que pasa en las noticias, muertes, asaltos, la inseguridad y cómo se puede trabajar eso para que no te afecte tanto la salud mental? Me parece que es evidente, o sea, el suicidio del cantante recién, ¿cierto? Porque o sea, hay todas estas campañas, hay una especie como de fractura así como mental, social, que están todos estos discursos de portémonos bien, hablemos
correctamente, inclusivamente, que la cosa en los colegios, el bullying, y se insiste un montón, pero al mismo tiempo, o sea, hay una liberación, y yo creo que esa liberación tiene que ver con no hacerse responsable. O sea, Twitter como red social que es distinto a Facebook, me parece, donde los textos son más largos, donde hay que desarrollar más ideas. En Twitter esta cuestión de la frase corta, y además de que donde se puede ser anónimo, es un acto de escribir sin pensar, es un impulso. Y en el impulso no hay responsabilidad. O sea, de nuevo, la técnica hoy día nos permite ahorrarnos eso. Además estamos lejos, podemos no ver a nuestra víctima, entonces nos desensibilizamos. Si todo el mundo está atacando a alguien, bueno, me sumo también. Es decir, ¿qué hacer con eso? Yo creo que ahí de nuevo viene la cuestión de la responsabilidad personal, que es decir, no sé, el otro día veía a propósito de la persona que descuartizaron hace unos días, en Twitter aparecía, oye, ¿quién quiere ver las imágenes? Decidir ver o no ver esas imágenes, decidir o no compartir esas imágenes, ya es tomar posición frente a eso, por ejemplo, me parece. Y también quería preguntarte, en un momento dijiste sobre el miedo a decir las cosas, ¿qué tanto poder mentalmente tiene el decir o no decir las cosas que uno piensa? Es que yo creo que ahí, de nuevo, no siempre decir lo que uno piensa está bien o mal, no se sabe. La moral diría está bien o mal, la moral de cada época, la moral, no sé, por el siglo XIX decía, usted no diga lo que piensa, no diga lo que siente. ¿No? La represión era como el modelo social, el carácter del siglo XIX. Hoy día yo creo que es al contrario, es como se valora, que es lo que está explotando la ultraderecha en el mundo. No sé si esto que aparece en Chile, que ahora están callados, que es loco eso, igual la política es como, que hoy día tienen que quedar callados los que ganan. Bueno, pero la cuestión más trampista, acuérdense que era al revés, era decir, nosotros vamos a decir, ustedes que nos obligan a hablar así, vamos a hablar todo, vamos a decir todo lo que pensamos. Quiero decir que de antemano eso no es ni bueno ni malo, va a depender cada época, pero donde uno se juega es realmente en elegir qué decir o qué no decir. Quiero herir a alguien o no quiero herir a alguien, o quiero ganar esta situación, o me arriesgo a perderla, quiero generar una explosión o quiero, no sé, ahí está la elección, es donde que no se sabe de antemano, es caso a caso, decir o no decir ciertas cosas, por ejemplo. No se puede arrepentir después, no sé, pero es caso a caso. Yo tengo una pregunta. Hola. Usted habló de esa satisfacción de tener un diagnóstico, también habló como esto, como lo puso como tendencia, en varias situaciones, no esto específicamente. Bueno, después de la pandemia, ¿es real que más personas empezaron a ser diagnosticadas con enfermedad o trastornos mentales? Y aquí puedo ligar esto al encierro con el autodiagnóstico y el desarrollo de las redes sociales, no sé si le parece. O sea, a mí me parece que no le hemos... Yo creo que todavía no hemos hecho el duelo de la pandemia, en mi opinión. O sea, todavía está súper encima. Ya como que se nos olvidó, nadie quiere hablar de eso. Sí. Yo escribí un libro el 2000, ¿cuándo lo publiqué? El año pasado, 2022, que era sobre el insomnio y que algo tocó de la pandemia. Entonces mi editorial lo quería como marketear como la pandemia. Y le dije, ya la pandemia ya fue, no se les vaya a ocurrir decir que este es un libro de la pandemia. Yo no leería un libro de la pandemia, no sé usted, me muero la lata. O sea, ya nadie quiere recordar eso, ¿no? Pero es un hecho súper traumático. Pero un duelo que todavía no superamos. No, todavía no ocurre. Entonces, ya hay millones de diagnósticos, o sea, que se nos cayó el mundo, Y nos dimos cuenta que a la ciudadanía del siglo XXI esto es inédito, que a la gente del siglo XX se le cayó el mundo muchas veces. Nosotros nunca todavía. El mundo se puede caer. Y yo creo, murió un montón de gente, es decir, yo creo que no hay persona que no se le haya removido algo. Ahora, eso se llamará depresión o trastorno ansioso, no sé qué, ya es otro rollo el que quiera ponerle nombre o necesite ponerle nombre o realmente eso se profundizó y tenga que ir a un especialista. Pero creer que íbamos a salir inmunes de eso es una locura. Yo me acuerdo del 2020, un titular en La Tercera, a propósito de titulares, que decía, y había un científico ahí chileno que lo avalaba y todo, decía, quizás te vamos a volver a... Ahí está todo el litio en Chile y todo, que el litio además como esta fantasía que nos vamos a hacer millonarios, esta idea de que el litio resuelve todo. Está una vieja idea que da vuelta en varias partes del mundo si ponerle o no litio al agua. ¿Sí? O sea, espérense un poco. Es decir, ok, el litio sirve a algunos diagnósticos y sirve muy bien, pero yo no sé si quiero tomar litio en el agua, sí. No sé usted. ¿Ah? O sea, a propósito de decir cómo patologizar la respuesta psicológica al desastre. Yo también tengo una pregunta. En la página de
Neuroclass habla sobre el impacto de las redes sociales en las personas. Principalmente con el tema de estar en redes sociales, muchas personas se han sentido beneficiadas por un tema de poder expresar algo que querían expresar, como bien sea a través de Twitter, a través de Instagram, pero el uso de estos también ha generado unos pequeños trastornos de soledad en las personas. Eso, como un análisis psicológico en el ser humano, ha afectado, en especial ahora con el paso de la pandemia y en la actualidad, cómo podría seguir afectando aún más a las generaciones que vienen más adelante, es decir, la generación que nació dentro de la pandemia, las generaciones que estaban en básica o las generaciones que ni siquiera fueron capaces de, o sea, que ingresaron a media en pandemia. ¿Cómo les va a afectar a ellos en el trastorno de el ir avanzando, de entrar a las carreras universitarias y más adelante en su etapa laboral? Es una súper buena pregunta porque, o sea, yo a los más grandes les debe pasar que a mí me gustaba Facebook, que ya es como de ancianos parece, porque en Facebook igual, claro, es verdad que pasó, la tecnología tiene muchas virtudes también, entonces encontrarse con gente que uno no le hablaría nunca o que de tu pasado, poder compartir cosas, bueno, de repente aparece Twitter, que era otra cosa, después aparece Instagram, que me costó enchufarme porque uno no puede compartir links, a mí me gusta leer, digamos, entonces la cuestión de las fotos y empecé a darme cuenta que además me generaba una ansiedad, como una envidia, a pesar de saber que eso no es verdad, está lleno de filtros. Sin embargo, la sensación es igual. Después empezó a aparecer una gente que decía, tengo que hacerme un detox de redes sociales, y ya esto es de loco. Y después vienen mis hijas, que son más chicas, entonces yo les veo los Instagram y no tienen nada en el muro. Entonces, ¿cómo lo usan? Ay, mamá, por favor, qué boomer. Me dicen, no, esto es pura historias, po. Entonces, o sea, cada vez es más fugaz. O sea, lo que quiero decir, cada vez menos palabras, cada vez menos un ponerse ahí, sino que cada vez más rápido. Ya lo dije, ya pasó y ya se fue. No sé qué cantante era, Billie Eilish, decía que ya no podía escuchar canciones de más de 3 minutos, por ejemplo. O sea, el mismo en la cuestión del swipe en TikTok o en Tinder incluso. Eso tiene efectos antropológicos en el decir, en el cómo, en la atención que ponemos, en cómo nos relacionamos, en el amor, desde luego, una serie de cosas. Así que, claro, es difícil saber qué va a pasar con todo eso, pero todo el asunto es si vamos a tener capacidad o no para reaccionar a eso, para detenernos, para decir que no. Si hay una capacidad que se ha perdido, nosotros decimos, pareciera ser que estamos muy solos a veces, pero no estamos solos en el sentido virtuoso de la palabra. Lo que se ha perdido, decimos nosotros, es la distancia psicológica. Por eso nos confundimos tanto y miramos redes sociales y nos afecta. Se pierde la distancia psicológica con las cosas. En el ser humano, la capacidad de estar a solas es una capacidad que no se nace, se hace. La guagua, en el fondo, cuando nace, primero no puede estar sola, ¿sí? Depende y cree que al principio el primer psiquismo es creer que quien me cuida, la mamá o quien sea, soy yo mismo, no hay distancia yo y otro. Si esa separación fracasa en un momento, tenemos psicosis. La psicosis no distingue yo y otro, por eso escucha voces que son de afuera pero cree que están adentro, no hay esa distancia. Es el minuto cero. Después de esa indistinción, de esa indiferenciación, empieza la diferenciación, empieza la muy rudimentaria distancia psicológica, y los niños empiezan a poder, jugar cuando saben que, los adultos están en la pieza al lado. Primero eso. Y después recién, la capacidad que se logra, que ya es como un gran logro psicológico, es poder jugar, que los niños jueguen con los papás presentes. Es decir, esto es lo más grandioso de todo, que eso es lo que hoy día no se logra socialmente, es estar solos con otros. Es decir, bueno, hay alguien que decía que el amor era eso, finalmente era poder estar a solas con otro. No empezar, pero péscame, o que la presencia del otro me perturbe, es decir, sin distancia. Entonces, necesite que el otro me atienda, o le demando todo, o por el contrario, si el otro está haciendo algo, tener que inmiscuirme, si el otro dijo algo, sentirme demasiado mal. Es decir, estar solo junto a otro es la capacidad de estar a solas, donde se comprueba no solamente estando sin otros al lado, sino que estando además con otros y poder tener un pensamiento, permitir que el otro tenga su pensamiento. Esa distancia es muy saludable. Ahora, lo que nosotros vemos es que, claro, toda esta cuestión de la cosa digital acorta esa distancia y hay mucha confusión. Entonces, nos sentimos solos como en la soledad negativa, no en esta soledad positiva, que le hace bien a las personas psicológicamente,
En inglés está la diferencia. Solitude es como la soledad buena y loneliness es la soledad mala. Esa soledad mala, esa loneliness, es la que hace daño, la que hoy día se siente, pero al mismo tiempo estamos solos, pero sin distancia psicológica. Eso es muy grave. Igual. Hola, tengo una pregunta, ¿alcanzo? Ya. Estaba súper atenta escuchando, la verdad es que ha sido súper interesante todo lo que has dicho. Estábamos hablando de redes sociales y esta semana que pasó ocurrieron dos hechos que a mí me llamaron en lo personal mucho la atención. Primero, Alejandro Sanz, no sé si supiste, dio a conocer en su Twitter que él estaba agotado y triste, incluso manifestó no sé si quiero estar en muchas ocasiones, y causó, yo estuve mirando la prensa y todas las noticias iban como gran preocupación, depresión, y por otro lado también Francisca Valenzuela, la cantante, ella subió una foto llorando y habló como de la normalización del llorar, y también las notas de prensa, porque ella iba a sacar una canción respecto a ese tema, que se llama ¿Dónde se llora cuando se llora? Y todas las notas de prensa iban enfocadas también a eso, preocupación por la cantante, preocupación por Alejandro Sanz, pero ninguna, a mí en lo personal me llamó mucho la atención, iba enfocada como a normalizar la tristeza, del normalizar que alguien puede estar mal, de normalizar que una persona a lo mejor no necesariamente siempre tiene que estar feliz, porque es lo que siempre nos gusta ver, ¿no es cierto?, en redes. Estamos acostumbrados a ver que todo sea felicidad, la mejor cara de nuestra vida. Y hubo un comentario que a mí me gustó mucho, que fue una frase que puso un actor, que le puso a Francisca Valenzuela, que decía, mala prensa al llanto. Y creo que, no sé, de acuerdo a todo lo que hemos hablado desde la ética, si la normalización desde estos personajes que son, digamos, públicos, ¿nos puede servir para cambiar esto? Esta mirada que tenemos un poco de lo que tiene que ver con las emociones, ¿o no habría mucho que hacer desde ahí? No, pues ahí de nuevo está la ética periodística, Claro. en el sentido de, yo me acuerdo que fue un escándalo igual, en una revista española, por ejemplo, de moda, aparecía Moda Silvia Plath, la escritora que se mató. Entonces salía la cocina, una cocina antigua, así súper bonita, donde ella dejó prendido el gas, digamos, y se murió. Entonces era un vestido parecido a los que ella usaba, la cocina con la que se mató. Entonces dije, no, esto es broma, digamos. O sea, la banalidad del mal es eso, trivializar, normalizar. No hay que ser, la gran teoría de la banalidad del mal es que no hay que ser malo, para hacer el mal. Entonces yo no sé cuál ha sido el tratamiento de la prensa de Alejandro Sanz, que dice que se quiere morir. O sea, podría ocurrir, 10 cantantes que se han quitado la vida, en la historia, no sé, por ejemplo, ¿no? O sea, banalizar podemos hablar de eso de nuevo, sin ningún temblor. Estamos hablando de alguien que se quiere matar. ¿Cómo se trata eso en la prensa? ¿Como tendencia? ¿En qué sección lo pones además? ¿En espectáculo? O sea, todo eso a mí me parece que importa, ¿sí? Sí, entonces, llorar es bueno, hashtag, ya lo trivializaste, ya un eslogan, ya no es nada, ya no sé si quiero llorar, o sea, no así, no con ella, no quiero llorar con Francisca Valenzuela. ¿Por qué? Quiero pensar si quiero llorar. Entonces, esa rapidez donde todo se convierte en tendencia es la que digo que me parece que es una de las formas de la banalidad del mal. Sí. ¿Qué tal? El tema es también cuando preguntó mi compañero sobre el tema de esta soledad, ahora que mencionaste el tema de la rapidez. También se ha visto mucho en temas de redes sociales, de internet, por ejemplo, cosas como TikTok, las historias de Instagram, que es todo, como tú mencionaste, muy rápido, muy instantáneo, y lo cual ha generado, podríamos decir, como desconcentración, o que se quiere todo muy en el momento y se pierde la retención no, por ejemplo, uno no puede ver películas muy largas o videos muy largos porque se pierde esa retención de la atención, valga la redundancia. Quería saber cómo afecta el uno al otro, si crees que como que el hecho de que todo se haya hecho más corto generó que las personas pudieran tener menos atención, o que las personas empezaron a tener menos atención y por eso se generó todo de forma más corta.
Como decía, yo creo que esta historia a propósito de los mitos, no solo el de la caída del Génesis, sino el de Prometeo, ¿se acuerdan? Bueno, no sé, no alcanzo a contárselo ya, si no lo saben, pero coinciden muchos mitos en esto de que el ser humano es un animal caído. Los animales no son caídos, los animales son. No hay ministerios de perros ni toros arrepentidos, no existe eso, no hay loros amantes, o sea, el problema del ser humano es que hace pacto, hace legal, construye, inventa su mundo porque se cayó de la naturaleza, por decirlo así, ¿no? Todo ese problema ha sido un problema, digamos, porque, bueno, ¿cómo hacemos, digamos? Hay que hacer pactos, alianzas, guerras, cambiar, etcétera. Y de alguna manera toda esta incomodidad, a propósito de lo que les decía antes, del sexo y la muerte, porque el sexo y la muerte nos obliga a la ética, pues no hay una respuesta a las cosas. Esa complejidad, si ustedes se fijan, el esfuerzo siempre es a quitarle complejidad, a encontrar los buenos, los malos, a construir por fin la solución. Todo ese esfuerzo, Sloterdijk, un filósofo, dice que los ansiosos y los abreviadores han sido el grupo psicopolítico más exitoso de los últimos 2000 años, digamos. O sea, la ansiedad de evitar todo esto, de que todo sea rápido, de no esperar es una lata. Acortemos todo eso, bueno, sí, pues si se puede, se puede. De que se puede. Vamos, rápido, botón. Yo me acuerdo, no sé, en los 90, ¿se acuerdan ustedes cuando empieza recién el delivery de pizza? Si llegaba media hora tarde, te daban, no tengo idea, la segunda gratis. Pero media hora tarde, ¿se imaginan esa hora? Eso ya uno podría trastorno ansioso en 2 segundos, se muere media hora la pizza. Entonces, claro, toda esa cuestión se acorta y la pérdida no es solo de atención y todo lo que implica perder la atención, sino que se pierde la capacidad del pensamiento complejo. Entonces, la idea sobre la ciencia se simplifica, la idea de la política se simplifica. Nos vamos volviendo estúpidos, esa es la verdad. Y eso tiene consecuencias en el mundo. Queremos un mundo mejor, pero nos sentimos incapaces de pensarlo. Ahora sí, muchísimas gracias, Constanza. Y me pone muy contento.